de americanos negros que tenían dudas sobre quién votar. A estas personas le llamaban los persuadables, que era como gente a quien se les puede convencer. Y en vez de intentar convencerlos de votar por el candidato que ellos preferían, que es como la manera aceptada de tener una campaña política, se les ocurrió que era más fácil convencerlos de que no fueran a votar. Entonces se les mostraba contenido pues, de que la democracia no sirve para nada, de que no importa si votes a uno o al otro, el sistema está corrupto y al final todo termina igual. Y claro, eso es un ataque frontal a la democracia. Es interesante porque técnicamente no venden tus datos, porque si los vendieran perderían esa ventaja competitiva que tienen de tener esos datos y datos que nadie más tiene. Entonces lo que hace son dos cosas fundamentalmente. Uno, comparten esos datos a empresas a cambio de otros favores. Entonces, por ejemplo, le comparten a Netflix sus mensajes privados a cambio de que Netflix le comparta a Facebook datos suyos. Y la otra manera, que es la más importante, es que venden el acceso a ti. Entonces, al saber todas estas cosas de ti, lo que hacen es que te ponen a la venta literalmente, o sea, tú eres el producto. Entonces, si eres alguien pues, que tiene 25 años y que te interesan los automóviles y que vives en cierto país, en cierto barrio, pues venden esa información a gente que quiere mostrarte anuncios para mostrarte anuncios muy, muy personalizados. Y eso tampoco suena tan oscuro, pero cuando ves, en primer lugar, las categorías que hay, por ejemplo, Facebook ha sido acusado de enseñarle anuncios personalizados a niños que están interesados en fumar o en drogas o en sexo o en apostar o en desórdenes alimenticios. Entonces, claro, cuando le empiezas a mostrar ese tipo de contenido a gente vulnerable, está claro que es problemático. Pero además es que este uso personalizado de los anuncios se usa para mandar propaganda personalizada. Entonces está ya más que comprobado que ha habido empresas como Cambridge Analytica, pero también actores extranjeros como hackers en Rusia, que utilizan estos sistemas para enseñar propaganda personalizada que es súper tóxica, que convence a los ciudadanos de que la democracia no sirve para nada, de que no merece la pena votar o de que otros ciudadanos los odian. Y entonces realmente crea muchísima enemistad entre ciudadanos que claro, para un país que es un rival está encantado de destrozar como el tejido social de un país. Gran parte de los datos que son tan abstractos y tan invisibles que no sientes nada cuando te recolectan los datos, no te duele, no sangras, no te cuesta trabajo de respirar, entonces parece como si aquello no importara y claro, las consecuencias negativas vienen meses o años después cuando te niegan un trabajo, te niegan un préstamo, te niegan un apartamento, discriminan en tu contra y a veces ni siquiera te das cuenta que ese es el caso. Algo que es bastante preocupante es que los datos que pensábamos que eran anónimos resulta que se puede reidentificar fácilmente a la gente. Entonces, un ejemplo muy famoso fue en 1996 una investigadora de Harvard que se llama Latanya Sweeney decidió probar si podía reidentificar ciertos datos. Entonces el gobernador de Massachusetts había decidido sacar los datos de funcionarios públicos, datos médicos, pero de manera anónima. Entonces se le quitaba el nombre, se le quitaba la dirección y se compartían estos datos para fines públicos. Y él decía que la gente estaba segura porque eran datos anónimos. Uno de los problemas es que hay cada vez más datos en Internet, de manera que si tienes otro tipo de datos puedes triangularlos con los datos los nuevos datos que salen. Y entonces esta investigadora logró identificar cuál era el expediente médico del gobernador mismo y se lo mandó a su oficina, ¿no? Entonces es un ejemplo, pero hay muchos otros de cómo se supone que nuestros datos son anónimos, pero en realidad es muy fácil reidentificarnos. Por ejemplo, un investigador que se llama Yves Alexandre de Montjoie en Londres ha investigado que solamente necesitas entre 2 o 3 datos para identificar a alguien. Entonces, por ejemplo, si sabes dónde duerme alguien y dónde pasa el día, o sea, dónde trabaja, casi con eso tienes la identificación, no necesitas el nombre. Y luego muchas otras veces los datos sí son identificados. O sea, igual no con tu nombre, pero con tu IP, por ejemplo, que es algo, o con el número de identidad de tu teléfono, que es pues como si fuera tu nombre. Es como España, sería ilegal que esos datos fueran del hospital o de tu médico de cabecera, pero por ejemplo hay muchos datos de apps
¿no? Hay mucha gente que comparte lo que come, hay mucha gente que comparte su ritmo cardíaco, hay mucha gente que comparte muchos datos que en realidad son médicos y que como no están en un hospital o no están en una oficina médica, pues no están protegidos como tal. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que en realidad no hay regulación de privacidad federal, hay regulación de privacidad médica, pero es bastante porosa. Es muy común que eso pase. Y luego hay tratos entre compañías privadas y hospitales para intentar innovar que terminan siendo bastante cuestionables, ¿no? Un ejemplo, pero hay varios. Bueno, dos ejemplos. Uno es en Londres, el Hospital Royal Free le dio los expedientes de 1,5 millones de pacientes a Google para que desarrollaran una app, que al final la app no sirvió de nada y no había ningún tipo de garantía legal de cómo se iban a utilizar esos datos. Otro ejemplo por el que Google fue demandado fue que el hospital de la Universidad de Chicago hizo algo parecido. Hizo un trato con Google y les compartió datos sin el consentimiento de los pacientes y bueno, hay una demanda. Entonces, hay como áreas grises, pero lo preocupante es que pasa mucho y muchas veces hay datos médicos que, por ejemplo, por negligencia de un hospital, están en la dark web. Entonces eso pasa con millones y millones y millones de personas. O sea, la última vez que leí algo al respecto, había una estimación de que algo así como la mitad de los expedientes médicos de todos los americanos están accesibles, por una razón o por otra. Y los venden en dos formatos. Un formato es que imagínate que tú le pides un trabajo a una empresa grande y esa empresa grande va al data broker y dice quiero el documento de esta persona en particular porque estoy pensando contratarla. Y entonces en ese caso reciben tu expediente y puede que te discriminen en contra tuya por lo que sea, por un hobby que tienes, por tus tendencias políticas, por tu religión. Y luego la segunda modalidad en la que venden datos son en listas. Entonces, por ejemplo, pues una empresa quiere una lista de toda la gente que tenga entre 22 y 24 años en cierta región y entonces le venden la lista de todas esas personas que están en esa lista. Y esa lista puede no parecer como muy preocupante, pero hay otras categorías en las que te das cuenta que eso es muy preocupante. Entonces, por ejemplo, venden listas de gente que ha sido víctima de una violación, o de gente que sufre de impotencia, o de gente que tiene VIH, o de gente que ha perdido un hijo en un accidente. Son categorías muy, muy sensibles que muestran cómo hay muchas empresas que quieren pues hacer dinero con nuestras vulnerabilidades. El panorama de la privacidad es tan desolador que es insostenible. O sea, esto es un riesgo a la seguridad nacional, es un riesgo a la seguridad de los ciudadanos. Esto es un desastre y lo vamos a arreglar. Lo que yo espero es que lo arreglemos a tiempo. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. Pues no deberíamos aceptar que se usen los datos en nuestra contra. Entonces, para que si alguien quiere recolectar tus datos y usarlos, solamente puede usarlos a tu favor y nunca para beneficiarse a sí mismo.